Bueno, Héctor, ¿dónde estamos? Cuéntanos. En Viso del Marqués. El Marqués de Santa Cruz se hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso. ¡Oh! Poeta del siglo. Pues sí, amigos, ¿qué tal? Hoy visitamos Viso del Marqués en tierras de Ciudad Real. Pero antes de nada, ¿de qué marqués estamos hablando? Pues de don Álvaro Bazán, marqués de Santa Cruz, celebérrimo marino de los tiempos de Felipe II, aunque también trabajó para Carlos I, y que era tan bueno en su oficio que jamás perdió una sola batalla. Y eso que estuvo trabajando durante 50 años. Por esa gran capacidad profesional demostrada en múltiples ocasiones, sería nombrado en 1554 capitán general de la Mar Oceana y de la gente de guerra del Reino de Portugal, con tan solo 28 años. Alfonso VII fundó y murió en esta villa. Su abuelo y su padre también fueron marinos, el primero al servicio de los reyes católicos, el segundo al del emperador Carlos V. Fue con su padre con quien ya desde niño se familiarizó con las cosas del mar, acompañándole incluso en algunas travesías. Numerosos fueron los combates en los que intervino, pero quizás su mejor servicio lo prestó en Lepanto, en 1571, donde cuando las cosas se presentaban ya un tanto feas para la Santa Liga, logró hacerse con la victoria apoyando desde la retaguardia a don Juan de Austria o al dux de Venecia, Agostino Barbarico, en los momentos críticos por los que ambos llegaron a pasar a lo largo de la lucha. También durante la campaña de Portugal, que daría la corona de nuestro país vecino a Felipe II tras la muerte del rey luso Enrique I, Álvaro de Bazán fue decisivo. Y si la muerte no le hubiera sorprendido poco antes del intento de invasión de Inglaterra con la Gran Armada, otro gallo nos hubiera cantado. El hueco dejado por don Álvaro fue cubierto por decisión real por el duque de Medina Sidonia, a todas luces inexperto en estas lides. Algunas malas lenguas incluso dejaron constancia por escrito en sus relatos de que el duque se mareaba en el barco. Ver para creer. Pues bien, este pedazo de marino, nos referimos al marqués de Santa Cruz, no al duque de Medina Sidonia, tan condecorado por Felipe II, se hizo así con el título de marqués de la villa de Santa Cruz de Mudela, villa que su padre había comprado junto con la de El Viso del Puerto al rey Carlos I. De ese modo, al convertirse don Álvaro hijo en marqués, le cambió el nombre a la villa de El Viso del Puerto, llamándola El Viso del Marqués. Y además construyó en dicha población, la que hoy visitamos, este pedazo de palacio al más puro estilo renacentista italiano. Conservado en buenas condiciones a pesar de seísmos y franceses y de la desaparición de sus 4 torres esquineras, hoy es Archivo General de la Marina. Por resumirlo mucho, los frescos son un compendio de escenas mitológicas y de batallas navales y de ciudades italianas relacionadas con la trayectoria militar del marqués y sus parientes. Las obras duraron 22 años, y no está claro si el diseño corresponde a Giovanni Battista, que intervendría después en el Escorial, o de Enrique Egas, el Mozo. Los 8.000 metros cuadrados de frescos exaltan las virtudes militares del marqués, que aparece representado también en sendas esculturas como Neptuno, rey de los mares, y como Marte, dios de la guerra. Casi nada. Pero, aunque está claro que es su mayor atractivo, no es este palacio de estilo italiano que se ha hecho pasar por las dependencias vaticanas en más de una ocasión en series y películas rodadas aquí, lo único destacable de esta población. Cuenta también con esta iglesia de la Asunción del siglo XV, en estilo supuestamente gótico, y célebre porque aquí reposó el cuerpo de Isabel la Católica cuando la trasladaban para recibir sepultura en la ciudad de Granada. Murió en Medina del Campo, la tuvieron aquí durante un breve tiempo, en el trayecto que va a Granada, y después la enterraron en el monasterio de San Francisco, donde hoy está el Parador Nacional, dentro del recinto de la Alhambra. Más tarde se finalizarían las obras de la Capilla Real, y hoy descansa allí ya para siempre, ya lo sabéis.
La construcción del templo presenta varias dudas. Las arcadas de ladrillo visto que rematan los muros a lo largo de la nave única de la iglesia son de época posterior, aunque su estilo no se ajusta a la época de su construcción. Puede tratarse de un románico extemporáneo, es decir, un románico que no corresponde a los tiempos en que se trabajaba ese estilo. Además, el ábside no se encuentra alineado con el eje de la nave, lo que ha dado lugar a la sospecha de que puede ser un resto conservado de una iglesia anterior. Bueno, Héctor, ¿a qué nos recuerda este pedazo de cocodrilo que está ahí en la pared? Pues al que vimos en Berlanga de Duero. Sí, señor, tienes buena memoria. Y no solo en Berlanga de Duero, también hay cocodrilos así en Medina de Rioseco, en tierras de Valladolid, en la Catedral de Sevilla, en la madrileña parroquia de San Ginés. En fin, en la Edad Media y más adelante aún se convirtieron en un clásico dentro de las iglesias. Su vinculación con el mal invitaba a colgar estos animales en los templos, como una alegoría de la derrota del demonio. Vamos finalizando nuestro recorrido de hoy, pero antes un pequeño paseo por las calles y plazuelas de la villa, para conocerla un poco mejor. Y cuando digo que el paseo será pequeño, tengo mis buenos motivos. El chaval se queja del peso, pero claro, tiene algo de razón. No voy a tener razón ni nada. Total, por un par de botellas de agua y 4 cosillas para el viaje. Vamos llegando así poco a poco al Museo de Ciencias Naturales de la localidad, con varias salas dedicadas a minerales, fauna de la zona, setas y un muestrario espectacular de 1600 mariposas de todo el mundo, clasificadas por continentes. Un lugar interesante para visitar, sobre todo con los más peques de la casa. Espero que no se nos pegue nada de aquí de las mariposas, ¿no? ¡Ay! Ya se me ha pegado algo.